Yo soy el doctor Atala, soy acá del sector de neurología y yo voy a dar accidente isquémico transitorio. La idea es actualizar un poco el tema, puntualizar en dos o tres cosas, como es la clínica y más que nada los diagnósticos diferenciales, y después lo que es un poco la estratificación del riesgo y el manejo. Bien. Bueno, como concepto, sabemos que el AIT, el accidente isquémico transitorio, es un episodio, un déficit neurológico focal, ya sea a nivel cerebral, medular o retiniano, que es reversible. Y en este concepto nuevo o actual de la American Heart Association es que no hay infarto agudo, o sea, se dejó un poco de lado el viejo concepto de que tenían que pasar 24 horas para decir, si era un AIT o si no es un ACV. Ahora esto es un concepto, una definición más basada en lo tisular, en si hay daño, si hay isquemia, si hay daño tisular o no. Algunas generalidades, como para ir introduciéndonos, es que el AIT y el stroke son emergencias médicas tratables. Bien. Afectan a 17.000 personas al año en Argentina, 250.000 en Estados Unidos y 70.000 aproximadamente en el Reino Unido por año. Esto de 17.000 personas al año en Argentina lo sabemos a partir desde el año pasado. Un estudio que hizo gente de Favaloro sobre Tandil, en la ciudad de Tandil, y extrapolaron los datos a toda la población argentina. Se usaron, digamos, tomaron todos los ingresos con diagnóstico de sospecha de AIT, tanto en el único centro público de Tandil como los centros privados, y extrapolaron después a la población argentina. Y es el primer dato fehaciente. Y así como eso, aproximadamente son 58.000 los ACV al año. Y eso, digamos, llamó la atención porque se terminó viendo que de ACV eran menores, si bien después va a hablar el doctor López, eran menores de los que se pensaba, y los accidentes transitorios mayor a lo que se pensaba. La incidencia general es algo mayor en hombres. El riesgo de stroke general también es mayor del 10% en los siguientes 90 días al evento, es decir, al corto plazo. A largo plazo no está tan bien estudiado, pero el corto plazo aproximadamente es eso, y sumamente mayor el riesgo de stroke en las primeras 24 horas de síntomas. Es importante el AIT tenerlo en cuenta, diagnosticarlo, tratarlo, porque el 80% del riesgo es prevenible. Es la gran oportunidad que tenemos de prevención, de que todo esto, de los riesgos vasculares que pueda haber de fondo en un paciente, se terminen transformando en un ACV o recurriendo, digamos, la sintomatología. Otro dato es que más de uno de cada 5 ACV, o sea el 20%, se presenta con un AIT, un accidente isquémico transitorio, las horas o los días previos. Por eso también siempre hay que indagarlo. Y 30-50% de los pacientes, este es un dato bien importante,
y es en parte lo que nos vamos a basar también en la charla. El 30-50% de los pacientes considerados AIT con los criterios viejos de 24 horas y no con diagnóstico, digamos, con el criterio actual de la lesión tisular, van a tener lesiones isquémicas en la difusión, que es una secuencia especial de la resonancia. Después, se dice que todavía no hay acuerdo que verdaderamente, aún entre neurólogos que se dedican a vascular, que verdaderamente es un episodio o un evento isquémico transitorio. Por todo esto, digamos, por los grandes simuladores que hay, o diagnósticos diferenciales, que dificultan, y por los tiempos o por la accesibilidad a los estudios complementarios. Por eso, básicamente, el diagnóstico del AIT sigue siendo clínico. Y ahí está, y el último, el 50% de los evaluados por AIT tendrán diagnóstico alternativo. O sea, enfermedades que simulan AIT. ¿Cuáles son los mecanismos del accidente isquémico transitorio? Los mismos que los del ACV. Solo que acotamos a 3 mecanismos básicos. El embólico, que es por lejos el más frecuente, ya sea cardíaco a partir de la aorta, y donde la fibrilación auricular es por lejos la causa embólica, digamos, más común. La aterosclerosis, tanto intra como extracraneana, donde juega un papel preponderante la estenosis carotidia, ya que es sumamente tratable y hay que buscarla. Y la oclusión in situ de arterias perforantes, que es el mismo mecanismo de los infartos lacunares, porque por oclusión de la luz vascular a partir del crecimiento por hipertensión crónica de la túnica media, de las arterias más pequeñas. La reversión de síntomas, o sea, ¿qué lleva? Estos son los mecanismos por los que se produce la oclusión y la isquemia. Pero ¿por qué revierte? Todavía no se sabe bien. Pero se han postulado la lisis espontánea, el pasaje distal de la sangre al trombo o al émbolo, circulación colateral y situaciones, digamos, de la microvasculatura, lo que hace a la viscosidad sanguínea, a la tensión de oxígeno, al equilibrio entre factores procoagulantes y antitrombóticos. ¿Y cómo se presenta? También de la misma manera que en el ACV. ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener? Lo más importante acá va a ser pensar en los territorios vasculares. De acuerdo al síntoma, digamos, hacer diagnóstico topográfico, que todo el tiempo hace o intenta hacer el neurólogo. De acuerdo a los síntomas, pensar cuáles son las áreas o las regiones que pueden estar comprometidas. Siempre acordándonos que el 85% del flujo del cerebro al encéfalo está dado por la circulación anterior o el sistema carotídeo, y el 15% por el sistema posterior o vértebro-basilar. Entonces siempre, absolutamente siempre, al igual que los ACV, van a ser más frecuentes en el territorio de los vasos anteriores, o sea, de la circulación anterior. En base a eso, puede ser arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, predominar, digamos, aparecer síndromes hemimotores, hemisensitivos, siempre obviamente el lado contrario al hemisferio. Siempre pensar en la dominancia del paciente. Si aparece una afasia, un trastorno del lenguaje, inmediatamente pensar en que, como la más de las veces la dominancia es del hemisferio izquierdo, pensar en que es un accidente cerebrovascular, bueno, de ese hemisferio, o de zonas que comprometen el área de Wernicke o de Broca. Las hemianopsias,
que ustedes saben que detrás del quiasma siempre son homónimas, es decir, del lado contrario a la lesión. Pensar si hay paresia mayor crural que braquial, que está más adelante la lesión, es decir, más hacia frontal, o bien, digamos, en territorios derivados dependientes de la cerebral anterior. Pero también se puede dar en tálamo, en mesencéfalo, protuberancia, cerebelo, que sería fosa posterior. Son menos frecuentes, mucho menos frecuentes, y son los que más, la sintomatología que más a duda lleva, digamos, a duda diagnóstica lleva. Ya cuando hablemos ahora de los diferenciales, vamos a puntualizar en eso. El diagnóstico, como decía al principio, es básicamente clínico. Fundamental la anamnesis, una anamnesis exhaustiva, profunda, buscando tanto indirecta como directa. En general no pierde la conciencia en los AIT. Entonces se puede hacer una anamnesis directa, pero también importante la indirecta por todos los simuladores que hay, que puede haber sido presenciado el evento o el déficit neurológico por algún familiar o alguien que estaba con el paciente. Entonces las dos formas son importantes. Y siempre juzgar el antes, el durante y el después de los síntomas. Esto en neurología es básico, sobre todo en todas estas cuestiones paroxísticas o eventos transitorios de déficit neurológico. Siempre hay que ver el antes, el durante y el después, porque te dan datos de lo diferencial. Síntomas acompañantes, la forma de inicio. A veces uno no le da bolilla a eso, pero da mucha información cómo inició. Si todos los síntomas, todo el déficit de los distintos dominios comenzaron de una vez, o fue progresando. Primero apareció un déficit motor, después sensitivo y después visual, por decirle cualquier cosa. O sea, eso también hay que llevarle mucho el apunte. Y como métodos complementarios, siempre hacer una analítica completa, un hemograma, ver que no esté anémico, cosas que puedan mimetizar o llevar, digamos, a otros diagnósticos, que no haya una poliglobulia, una trombocitopenia. En gente joven, si se da en gente joven, bueno, ya se pensará en un perfil trombofílico y demás. Y de lo que hace a las imágenes, y digamos, puntualizando el tema imágenes, lo primero es un ataque de cerebro, como cualquier sospecha de ACV, para ver a grosero modo si hay sangre o no hay sangre, lo que hace a patología vascular, o bien alguna masa tumoral o algún otro tipo de lesión. Este dato es importante. La tomografía sola, sin contraste, solo es positiva en 4% de los trastornos isquémicos, de los accidentes isquémicos transitorios. Es muy poco sensible y no es el método ideal para eso. De hecho, ahora, en una guardia, y si está la posibilidad en un hospital, agregándole angiografía, la tomografía o una perfusión, si se tiene el software y demás, eso ya hablarán la gente de radiología, aumenta mucho el rédito diagnóstico. Ahora, ¿cuál sería la mejor imagen o la ideal para llevar a cabo, para realizar en contexto de una sospecha de un accidente transitorio? La resonancia de cerebro con difusión. ¿Bien? ¿Han escuchado hablar de difusión o no? Bueno, la difusión básicamente una secuencia bien rápido. Ya vemos algunas imágenes que lo que mide
o lo que detecta es el edema citotóxico. Hay una isquemia, hay una oclusión, no llega oxígeno a las células dejan de funcionar las bombas, se edematiza, edema citotóxico. Ese edema es lo que detecta la difusión. Y es muy sensible. Y esto ya te cambia todo, porque en realidad, cuando la difusión es positiva, puede incluso revertir el cuadro clínico. Pero vos tenés un infarto. Vos tenés un infarto. Entonces significa que el riesgo es aún mayor de un stroke propiamente dicho, o de incluso tener, de que estos ataques isquémicos se vuelvan recurrentes. ¿Bien? Después, digamos, como alternativas hay otras técnicas que se pueden usar, como la misma perfusión por resonancia, o técnicas de susceptibilidad magnética que van más apuntados a los diagnósticos diferenciales. Después vuelvo sobre eso, que ahí que miden la siderosis. Después, obviamente, podemos realizar angiografía, y en lo que hace al contexto de la guardia, el ingreso, fundamental un electrocardiograma, descartar que no haya una arritmia, algo paroxístico o algo, un FA o lo que fuere, que sea una fuente, digamos, de émbolos, que pueda ser la causa de estos AIT, y el ecodoppler carotidio, que si bien lo seguimos usando, tiene poco rédito en realidad, y un poco más nos habla de enfermedad ateroesclerótica, pero no tiene buena sensibilidad o buen rédito cuando es por delante de la bifurcación de las carótidas. Estos son ejemplos a grandes rasgos de esto de la izquierda. Es una difusión, ¿cierto? Tengo puntero. Una difusión bien parasagital en el hemisferio izquierdo, lóbulo frontal. Esto es una estenosis, vos señalás ahí. Esto es una estenosis de la carótida interna derecha, es una angioresonancia. Ejemplo. Estas dos palabras, para que vean lo parecido que son los diagnósticos diferenciales de lo que es del AIT. Son muy parecidos a los del stroke, solo que en los del AIT quizá tiene un peso mayor la migraña. ¿Bien? Pero vean que crisis epiléptica, síncope, sepsis, trastornos funcionales, cefaleas primarias como la migraña, tumor cerebral, metabólicos, neuropatías, desórdenes vestibulares, demencias, sobre todo la angiopatía amiloide, hematoma subdural, drogas, alcohol, la amnesia global transitoria, todo eso son causas o enfermedades que te pueden simular un accidente isquémico transitorio. Esto es en stroke, pero son casi los mismos. Este es un estudio del Colegio Universitario de Londres, que en su unidad de stroke recibió 1532, tuvo 1532 ingresos, por supuesto AIT, y 338, es decir, el 22%, tuvieron diagnóstico alternativo. Ahora, este 22, si se acuerdan de lo del principio, yo di un porcentaje mayor, casi hasta un 50%, a veces no eran AIT, tenían otros diagnósticos. La realidad es que esto es una unidad de stroke, ya están bien filtrados los pacientes y demás. Es un poco la explicación, pero la idea del trabajo fue mostrar cuáles eran estos, digamos, estos mimics, estos simuladores de AIT. Por lejos, hasta un 20% es la migraña. Bueno, los que nombramos recién, síncope, el BPPV, o sea, disturbios vestibulares, las crisis, sobre todo focales,
trastornos funcionales, amnesia global transitoria, parálisis de Bell, nervios, disfunción periférica o disautonomía, hipotensión postural, tumores, hematomas subdurales, en fin. Todos esos son simuladores. Un poco para comparar y para, digamos, diferenciar clínicamente y siempre tenerlo en mente, puse acá los 5, digamos, simuladores más comunes de los AIT, teniendo en cuenta características básicas. Ejemplo, bueno, en el caso del AIT, el grupo, digamos, más de riesgo son personas mayores, ancianas, con factores de riesgo vascular y más común en hombres. La migraña es más común en jóvenes y en mujeres. Las convulsiones es a todas las edades. El síncope también a todas las edades, pero más común en jóvenes y en mujeres. Y lo funcional, más común en jóvenes y en mujeres, y hasta un 7% son trastornos funcionales. Entre los síntomas neurológicos, esto también es importante. Siempre pensar en si predominan síntomas negativos. ¿Vieron como en las neuropatías? Si predominan síntomas negativos o positivos. Habitualmente, en un accidente isquémico transitorio o en un stroke, predominan los negativos. Por eso siempre el neurólogo es fanático de hablar de déficit neurológico. Las paresias, las hipoestesias y demás. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, AIT, síntomas negativos, son máximos desde el inicio, no van progresando. Y ejemplos son entumecimiento, debilidad, pérdida visual, diplopía transitoria o pérdida visual monocular. Acuérdense, siempre se hizo hincapié históricamente en la amaurosis fugax, como un síntoma que debe alertar e ir a estudiar la carótida. ¿Y qué es la amaurosis fugax? Porque a veces se confunde. ¿Es una ceguera mono o biocular? O binocular, perdón. Es monocular, pero cae muchas veces con cegueras binoculares. Piensan en AIT o en ACV y no. No se proyectan a otras modalidades sensoriales, es decir, lo que pasaría en una epilepsia, en una crisis que, digamos, se va progresando la corteza cerebral, y rara vez pérdida de la conciencia. Los únicos AIT que causan pérdida de la conciencia son de circulación posterior y tienen que afectar los tálamos. Que pasa la sustancia reticular ascendente y toda esa historia de la vigilia. Si no, es rarísimo, es muy raro. Entonces la pérdida de conciencia va en contra del AIT. La migraña tiene síntomas más positivos. Cuando hablamos de migraña, estamos hablando más que nada del aura, de la migraña con aura, que es un déficit focal normalmente. Los síntomas son positivos. Proyección de síntomas al inicio, visual por lo común, después pueden ir seguidos de lo sensitivo, o sea, van progresando. Pueden involucrar otras modalidades, visuales seguidas sensitivas, no hay verdadera alteración de la conciencia y sí puede haber pensamientos confusos. En la convulsión, los síntomas son positivos, incluyendo dolor, sacudidas, versión cefálica, postura distónica, chupeteo. La pérdida de la alerta y la amnesia del evento, excepto en crisis más focales. Y lo otro es que después pueden quedar con parálisis de todo, que eso pueden durar horas, días. Y una parálisis de todo, que les quede la idea que no es solo parálisis de algo motor, pueden quedar con una afasia,
Y también ocurre lo mismo en situaciones de hiperglucemias en pacientes diabéticos mal controlados o algunos que hacen síndromes hiperosmolares. Ocurre esto, que tienen esas parecias y se los toma como accidentes vasculares y no lo son. Y duran horas y días. El síncope se los describe más como una sensación de cabeza vacía o liviana. Siempre indagar como presíncope, digamos como un signo de presíncope. El oscurecimiento visual, distinto a la migraña que ven destellos o figuras menos complejas, o a una convulsión, una crisis focal, donde pueden ver figuras pero más complejas. Siempre la convulsión corticalmente es más compleja que la migraña. Y lo funcional siempre hay. En general son síntomas sensoriales aislados y es común que lo hagan del hemisferio no dominante. O sea, la manifestación en el cuerpo del lado no dominante. Los tiempos en el AIT es de instauración no abrupta y resolución gradual, con los minutos. Habitualmente duran menos de 1 hora y más comúnmente menos de media hora. Si ocurre esto de que el AIT recurre a lo largo de los días y va increciendo digamos, cada vez más frecuente, se repite el episodio y la duración hasta que revierte es mayor, eso nos tiene que alertar siempre. Una migraña, 20 a 30 minutos, que es lo que dura un aura, pero lo tenés por años, no es semanas, meses. La convulsión, siempre lo habitual, menos de 2 minutos, pero también recurren a lo largo de los años. El síncope, son segundos, habitualmente menos de 1 minuto. Los trastornos funcionales o por ansiedad, también son crisis recurrentes, estereotipadas. En lo que hace a los síntomas acompañantes o que se asocian, el AIT puede llegar a tener cefalea, pero es durante el ataque. En lo que es la cefalea, va a ser posterior al aura. Y hay veces que hay que tener cuidado porque el dolor se demora luego del aura, luego de que termine el aura, hasta 1 hora en comenzar. Y en los pacientes, digamos, viejos con migraña crónica, incluso pueden tener el aura sin el dolor. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas como en cuenta. En una convulsión, fijarse en los estigmas, se muerde la lengua, generalmente los laterales. En los trastornos funcionales, que a veces pseudocrisis, ustedes van a ver, se muerde más la punta. Eso no es ley, pero son cositas que hacen a lo diferencial. Y bueno, y el síncope, todo el cortejo autónomo que en general tiene. Existe lo opuesto. Situaciones en las que son AIT, pero que el AIT se camufla a modo de un camaleón y parecen otras cosas. Crisis o un trastorno vascular mayor, como por ejemplo las sacudidas de los miembros cuando hay estenosis severas en la carótida, en territorio carotídeo. Puede haber hipoperfusión lobar y puede dar sacudidas. La cuadriparesia o el enclaustramiento, el locked-in, eso también de vasos, obviamente que van sobre todo a protuberancia. Y un síndrome que hace poco se lo describió, pero hay que tenerlo en cuenta, el síndrome capsular de alarma o de alerta, que es un síndrome, en realidad es un síndrome lacunar, es decir, por la arteria lentículo estriada, que va a la cápsula y da AIT a repetición. Y esa repetición les puede hacer pensar en que son crisis, por ejemplo. O sea, es la opuesta a los simuladores. Eso siempre tenerlo en cuenta. Con respecto a la estratificación,
Esto está muy discutido, hay muchos scores, algunos nuevos. El más conocido, todos lo deben conocer, es el ABCD2. Pero básicamente esto antes se hacía un poco para estratificar el riesgo y decir, bueno, este paciente lo interno, no lo interno. Y en realidad ahora el paradigma pasa por otro lado, pasa por estudiarlo rápido, como es justamente la mejor oportunidad de prevención, estudiarlo rápido. No importa si es ambulatorio o hospitalizado. Obviamente que es mucho más fácil el acceso a alguien hospitalizado, si vos le das para que vaya y autorice y no sé qué, es mejor hospitalizado. Pero bueno, tiene sus beneficios, estos scores, y sus, digamos, puntos débiles. Inicialmente existía en California, que era como el ABCD, pero no carecía, digamos, de la tensión arterial. El ABCD carecía de si el paciente era diabético. Después vino el ABCD2, que ya incluía tanto la tensión arterial como la diabetes. Y hoy por hoy existe un ABCD3 y un ABCD3I, que viene de imágenes. El 3 agrega el AIT doble, es decir, un AIT que se repite. ¿Cómo es esto de repetirse? En una semana. A partir de un primer AIT, en el lapso de una semana, otro evento. Y el ABCD3 es lo mismo, pero con una neuroimagen que constata o estenosis de la carótida interna mayor del 50% o lesiones en difusión. El más conocido, el ABCD2, es un score que estratifica un riesgo de stroke, o sea, de ACV, a corto plazo. O sea, corto plazo es 90 días. El A significa es por edad, tiene 7 puntos en total. El A es por edad, si tiene el paciente igual o más de 60 es un punto. El B es por presión arterial, si tiene más de 140, 60 al ingreso, o sea, en el momento en que tiene contacto con el médico de la guardia. Si tiene más de eso es otro punto. Las características clínicas se pondera solamente la disartria o la alteración del lenguaje y las paresias, porque de hecho son los síntomas más frecuentes en un AIT. Y si es alteración del lenguaje o disartria aislada, es un punto. Y si hay paresia, al margen de que haya o no disartria o alteración del lenguaje, son 2 puntos. O sea, pesa más la paresia que el trastorno del lenguaje. Y la duración, 0 puntos si dura menos de 10 minutos, 1 punto si dura entre 10 y 59 minutos, y 2 puntos si dura 60 o más minutos. Y 1 punto si el paciente es diabético. ¿Qué ventajas tiene el ABCD2? Es de rápida administración, estima riesgo general de stroke a corto plazo, es importante la prevención y tiene las desventajas que no es diagnóstico de AIT, no evalúa recurrencia de AIT, o sea, del accidente isquémico transitorio, y no evalúa 2 de las causas más comunes de AIT o de recurrencia de AIT, que son la enfermedad carotidia, la FA, y tampoco tiene en cuenta la imagen. Esto es un score nuevo que se trabaja en algunos centros de stroke y que lo que intentó, el PREDISC se llama, lo que intenta es justamente reducir las diferencias interobservadores. Eso que al principio decía, no hay, digamos, una fehacientemente qué es o cuándo es un AIT, un poco viene a esto. Es el primer score en incluir la imagen en difusión. Aún no está estandarizado y tiene un puntaje de 0 a 8 y consta de dos partes. Un subscore, digamos, una parte del puntaje que es lo clínico, va del 0 al 4, y otro subscore, que son las imágenes, también de 0 a 4.
y básicamente puntualicen que si es 0,1 es improbable que haya una isquemia cerebral, si el resultado es 2 es posible, si es 3 es probable y 4 a 8 es muy probable. Esto a modo de ejemplo nomás. Estos son imágenes en difusión de la izquierda y estas son técnicas con perfusión. La idea es mostrar, acá hay 3 casos. El A, la primera fila, es un paciente de 57 años con síndrome hemisensitivo puro izquierdo. Sensitivo puro solo no es lo más común, ¿eh? No es lo más común como, digamos, como para pensar en vascular. Sin embargo, en la imagen había restricción, esto es lo que se dice que restringe a la difusión, una pequeña lesión, digamos, en ramas posteriores, en territorios posteriores de la cerebral media, del lado derecho. Y tenía un score, este score, que evalúa las imágenes, le daba como muy probable. Y de hecho tenía un infarto y después incluso la perfusión era mayor, es mayor incluso la lesión. Lo mismo acá, es un paciente mujer, el B, una paciente mujer de 52 años, con una hemianopsia izquierda, o sea, vean que acá restringe del lado derecho, lóbulo occipital, 30 minutos la hemianopsia del contralateral, homónima contralateral, y revirtió. Y con este score, con este score, también salió como muy probable. Y este paciente, para que vean lo relativo que es el tema del AIT, es difícil con la TAC, o sea, es poco rédito con la TAC, pero incluso hasta a veces con la resonancia, que es lo ideal, también es difícil el diagnóstico. Este era un caso, un paciente de 41 años con un síndrome hemisensitivo derecho transitorio, también muy poco típico para algo vascular, y la difusión no tenía lesiones, pero cuando le hacen perfusión sí tenía lesiones. Y también tenía un score alto, de muy probable. Eso es simplemente para ejemplificar la importancia de la resonancia y de estudiar. Cuando uno tiene la sospecha firme de un accidente isquémico transitorio, buscar las causas, hay que buscar la causa. Esto de los riesgos los vamos a pasar. Es el riesgo del ABCD 2 a 7 y a 90 días. Lo único, puntualizar, a ver, antiguamente se decía que si era de bajo riesgo, de 0 a 3 el puntaje, se lo manejaba ambulatorio al paciente, y si era de moderado o alto riesgo, se lo internaba. Eso, digamos, cambió en el sentido que ya dijimos, de que hay que estudiarlo inmediatamente al paciente. Y sobre todo si tiene más de 4 de score, ese mismo día, las primeras 24 horas. Esto lo vamos a pasar. El tratamiento del AIT vamos a tener, como en todo, medidas generales y no farmacológicas y medidas farmacológicas. Entre lo no farmacológico, fundamental el tratamiento endovascular en las primeras 2 semanas si hay estenosis carotidia severa, que entiéndase como severa más de 50%. Optimizar las cifras tensionales, el control glucémico, el cese del hábito tabáquico. Después el doctor Irigoyen va a hablar bien de los factores de riesgo vasculares. El abandono o reducción de la ingesta alcohólica, control de sobrepeso, obesidad y la actividad física aeróbica. En lo que hace a las medidas farmacológicas, sigue siendo lo más importante el uso del antiplaquetario,
Ahora vamos a ver así nomás unos estudios y en monodroga, aspirina, clopidogrel, la que quieran ustedes, pero alguna le tienen que poner, ¿bien? Y los anticoagulantes en el caso de fibrilación auricular, también cualquiera de los anticoagulantes. Las estatinas, también fundamental, porque actúan de protector vascular, como antiinflamatorios. Y bueno, y después la medicación coadyuvante como los antihipertensivos, los hipoglucemiantes y demás. Esto los mecanismos no importa. Bueno, algunos ensayos, rápido los contamos, que intentan ver el beneficio de la doble antiagregación. Uno es el FASTER, donde demostró, digamos, si usaba 81 miligramos de aspirina por 3 meses, junto a clopidogrel 75 miligramos también por 3 meses. O sea, todo lo que sería el mayor riesgo de recurrencia, ese corto plazo. Pero fue un estudio pequeño que terminó temprano, pero mostraba cierto beneficio en lugar de la monoterapia, ¿se entiende? Esto es prevención de stroke recurrente. El chance que en China eran pacientes con una ABCD2 igual o mayor de 4, se usaba 75 miligramos de aspirina día por 21 días y clopidogrel 75 miligramos por 3 meses, con carga inicial de 300 miligramos. También mostró beneficios, pero el hecho de que eran más hombres, menor proporción en el uso de antihipertensivos y estatinas que otros países de primer mundo, digamos, todavía no tiene todo el peso que debiera. Pero también había mostrado y tenía bajo riesgo de hemorragias, a pesar de la doble antiagregación, que es siempre el asunto del mayor, digamos, riesgo de hemorragia cuando se doble antiagrega. El SAMPRIS, esto era un ensayo de stent versus tratamiento médico en lo que es estenosis intracraneal severa. Y demostró que fue superior el tratamiento médico agresivo por sobre el procedimiento, porque hubo complicaciones periprocedurales mayores a las esperadas, y se usaba aspirina 325 y clopidogrel 75 por 3 meses más una modificación intensiva de los factores de riesgo. Eso quedó ahí, y actualmente hay un curso por el NIH, un estudio actualmente que intenta definir un poco esto. Recomendaciones generales. Por ahora se recomienda un antiplaquetario único, el inicio de aspirina 300 miligramos a las primeras 24-48 horas del evento, antiplaquetarios intravenosos como tirofiban, eptifibatide, no demostraron resultar tan beneficiosos, son 2BC. La anticoagulación en estenosis carótida severa todavía no está bien establecida, tiene una evidencia 2B, y el NICE, que es de Inglaterra y Gran Bretaña, sugiere una evaluación en 24 horas, lo que decía recién, cuando el puntaje del ABCD2 es mayor de 4. O sea, tiene que ser lo más rápida posible. Y como conclusión, es una patología de alta incidencia, el AIT, como dijimos, más de lo que se pensaba. Importancia de diferenciar entre verdaderos AIT y sus simuladores. La rapidez en la evaluación y actuaciones prioritarias, más que el lugar donde se realiza, si es ambulatorio o internado, y es la mejor oportunidad para prevenir el stroke. Básicamente eso sería.
¿Alguna pregunta de acá o del otro lado? Yo quisiera saber cómo es el tema de la preparación del paciente o el tiempo que tiene que llevar para realizarse una resonancia magnética de difusión. Porque si yo estoy pensando que estoy atravesando un proceso agudo y como acá no se hace, o por lo menos no sé en qué lugar se puede llegar a hacer, no sé cuánto tiempo, si requiere alguna preparación en particular. O preparación no requiere, no. Lo meto no enseguida al resonador. Mientras no te haga marcapaso o algo de... No necesita ninguna preparación. A ver, una lesión, no importa, no me corresponde seguramente en otras charlas, pero habitualmente la difusión permanece un par de semanas y después eso desaparece. Entonces, por eso es la idea, cuanto antes estudiar al paciente, mejor. Lo ideal siempre primeras 24 o 48 horas. Bueno, gracias. Gracias, doctora Tala, por la disertación. Mi nombre es Juan López Cormenzano.